Yo quería bastante a Susana, me quería mucho a mi hermana. Susana, a pesar de ser mayor que yo le peleaba, le llamaba la atención. Y ella bajaba la cabeza y me decía, sí, manito, sí, manito, sí, manito. O sea, nunca vi soberbia en ella, jamás. Y ayer me dejó unos mensajes, ayer a las 6:10 de la tarde, porque yo le viví indagando a ella, Susana, ¿dónde están nuestros sobrinos, los hijos de nuestros hermanos y hermanas, que andan desperdigados por ahí? Hace mucho que yo no sé de ellos. Son hijos de nuestros hermanos. Yo quisiera saber dónde andan. Entonces Susana era el foco de encuentro de la familia, que irónicamente, le digo yo a Zoraida ayer, Zoraida, el día que Susana no esté, se va a perder ese enlace. Mire, sin yo imaginarme lo que iba a pasar. Porque aunque hayan sobrinos y familiares, uno no lo ve hace 3 años, ellos averiguan y saben que Susana vive en la capital. Y para allá iban, averiguaban la dirección y para allá iban. Y mi tía para aquí, mi tía para allá. Entonces Susana ha dejado realmente un gran vacío. Hoy en la mañana muy temprano, porque recibimos la noticia de la partida de ella. Y bueno, usted sabe, ha sido un golpe muy fuerte para mí. Pero gracias a ustedes, hermanos. Ustedes no saben lo agradecido. Ustedes no saben el soporte que ustedes me dan a mí. Ustedes no se imaginan. A mí Maribel también se comunicó conmigo. Todos los hermanos, se lo agradezco muchísimo. Más que nunca necesito su apoyo. Más que nunca necesito sus oraciones. Porque como dijera el hermano Dores de ese hermosísimo Salmo 133, donde habitan los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, hermano. Como dijera mi esposa, con la gracia de Dios vamos a partir hoy. Probablemente salgamos de aquí a las 8, las 9 de la noche, para allá. Tengo que estar con mi hermano porque Benigno está destruido, mi hermano menor. Y él ha visto 2 muertes en casa, he estado ahí. Y Benigno estuvo muy mal el día pasado, pero se superó y está fuerte. Y mire cómo Susana repentinamente parte a la eternidad. Yo supongo que fue algún infarto, Zoraida, porque en apariencia fue muy rápido lo que le pasó a ella. Y me fue chocante que ella me dice, Leo, pero mira el retrato de tu sobrino, que yo ni me acordaba de ese sobrino, hijo de mi hermano Santiago, que falleció. Y ella me mandó una foto de él ayer, porque siempre manteníamos comunicación. Y mi hermano querido, para aquí, mi hermano querido. Mi hermano, cuando tú vengas aquí, te voy a hacer el plato que a ti te gusta. Esa era mi hermana. Lo que a ti te gusta. Pídeme lo que tú quieras. Y para mi hermana era un deleite yo sentarme en la mesa con la comida que ella me preparaba. Era muy especial. Ayúdenme a orar, hermano. Ayúdenme a orar para que el vacío no sea tan grande. La Biblia dice que no debemos permitir que la tristeza sea tan grande como aquellos que no tienen esperanza. Dice la Biblia, hermano, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a entristecernos, pero que la tristeza, como dijo Ana ahorita, nosotros no tenemos nada. No debemos permitir. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios vivo. Solamente Dios me permite estar aquí y la oración de ustedes. Por eso el servicio a Dios hay que dárselo siempre, siempre, porque el Señor merece toda gloria y toda honra. No importa que estemos en pedacitos, el Señor está ahí en su santo templo. Y mientras, como cantaba Zoraida, te adoraré mientras quede aliento en mí, así vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Me gustaba el coro que cantaba Gladys, y esos montes se moverán. Los montes simbolizan problemas y dificultades. Maribel, yo te digo hoy, los montes se moverán. Dios va a mover los montes a tu favor, como le ha movido con Ana también y su sobrino. Que Ana es como la madre, Ana es el todo de ese muchacho, de Luis Mario. Esos muchachos están refugiados en ella y Dios le ha dado la fuerza a ella. Y no se la va a seguir dando. ¿Tú crees que el Señor la va a dejar a medio talle, desamparado? ¿Te va a dejar a ti? No, esos montes se moverán. Esos montes se moverán. Porque es con su Santo Espíritu que estamos trabajando. Amén, gloria a Dios. No es con nuestras propias fuerzas, es con el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, sí, llévenme en oración.
Es imprescindible para mí la oración de ustedes. Imprescindible. Llévennos en oración en este viaje que vamos a hacer. Acuérdenme, hermana Joaquina, hermano José, hermano Dore, que no se me olvide a uno de ustedes dejarle la llave para el miércoles, porque la escuela bíblica tiene que continuar. El Señor nos está visitando de una manera gloriosa. Esté el hombre o no esté, hay que continuar. Hay que continuar. Había un adagio gitano. Usted sabe que la caravana en Rusia del siglo XVIII, los gitanos se movían de un lado a otro, no tenían un hogar fijo, andaban en carretas y armaban sus tiendas donde llegaban. Y con frecuencia, cuando ellos caminaban en las polvorientas calles de Rusia, en el camino les salían perros ladrando, porque es natural, por el ruido de las carretas y el polvo que levantaban. Los perros ladraban, ¡guau, guau! Dijo uno de los jefes: aunque los perros ladren, la caravana debe continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque nos veamos sacudidos, aunque tengamos dolor, aunque tengamos tristeza, el culto al Señor, la gloria que le corresponde, tiene que continuar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados, sin más preámbulo, acompáñenme al capítulo 19 del profeta Isaías. Y sí les voy a invitar cortésmente a los que así lo deseen, que se pongan de pie, hermanos, que se pongan de pie. Isaías 19, capítulo 19, versos 1 al 12. El inminente juicio al mundo. El inminente juicio al mundo. Inminente significa próximo, cercano, inmediato. Son los sinónimos de la palabra inminente. Yo le añadiría indetenible el juicio del Señor. No hay fuerza que lo detenga, mis hermanos. Vamos a leer estos 12 versículos del profeta Isaías y solamente vamos a escoger pues los versículos esenciales por asuntos de tiempo, porque también hoy tenemos que salir a un compromiso y tenemos ese viaje esta noche. Le voy a pedir, gloria al Señor, que sea la hermana Elida al final de la lectura. Estamos en las manos del Señor, pero cuando oramos los unos por los otros, sentimos la confianza del Espíritu Santo que nos guía y cuida que nuestras palabras salgan del corazón de acá y de la voluntad del Espíritu Santo, no de mi capricho, no del supuesto conocimiento, porque hay mucha arrogancia en el conocimiento. No, yo quiero que salga del corazón de la palabra de Dios. Isaías 19, 1 al 12. Oráculo contra Egipto, dice aquí. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera del junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán. Los pescadores también se entristecerán, hasta duelo, todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas.
los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están aquellos, tus sabios, que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Oh, te adoramos, Señor. Anael. Santísimo Padre que estás en gloria, mi Dios amado, Rey poderoso y santo, te damos la honra, la gloria, Sí, Padre, Señor. el poder. Sabemos que son tuyos, Señor. Tú eres el dueño, Padre, de todo esto, Rey. Sí, Padre. Padre del cielo, de esta profecía, Señor del cielo. Dice que cuando todo esto acontezca, oh Señor, es porque tu venida aún está cada día más cercana, Padre de la gloria. Ayúdanos, oh Rey, a estar firmes delante de ti, Padre celestial. Padre mío bendito, te pido, oh Señor del cielo, que tú fortalezcas, oh Rey, la vida del pastor y toda su familia, Padre celestial. Por este momento, oh Rey divino, que están viviendo, Padre. Es un momento muy doloroso, oh Señor. Así como Padre celestial, así como Jesús lloró por Lázaro, Señor. También, Padre, nosotros derramamos lágrimas, Señor, cuando alguien parte de esta tierra, Señor. Por tus fuerzas, Padre. Oh, Dios mío. Gracias por tus Fuerzas, fuerzas, Padre. Señor. Tú das fuerzas, Señor. Sí, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Señor. de Dios. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, sabemos que tú estás con nosotros. Sí, Padre Gloria. Santo, así es. Sabemos que tú Lo estás creemos, con Señor. nosotros, oh Rey. Lo creemos, Señor. Oh, Gloria, Santo. Lo creemos, gloria, Señor. gloria, gloria a Dios. Habla, Lo Padre, creemos, habla Señor. nuestra Bendito vida, Jesús. Señor. Gracias, Dios Lleva, mío. Padre celestial, con paz, con esa paz que solo tú das, oh Rey. Bendito A mis Dios, hermanos, oh aleluya. Señor, hasta ese lugar a donde ellos viajamos, Dios eterno. Bendito Dios. Todo lo hacemos, Rey, en el nombre En el poderoso nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Gracias porque Amén. Muchas gracias, Padre. nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Gracias, Señor Señor. del cielo. Gracias. Gracias, Tu Señor. palabra, Señor, que va a ser Gracias, expresa Señor. en esta tarde, Señor, en labios de tu siervo. Padre Gracias, del Señor. cielo. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Muchas gracias, En el Señor. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. No quiero empezar este mensaje tampoco sin darle las gracias a Zoraida, mi esposa, y a Deronte. Inmediatamente están abrazados de mí, en casa, dándome también. Zoraida es muy entendida. Gracias a Dios que uno se mantiene sereno de los dos, porque a mí se me nubla, hermano. Le doy muchas gracias a Dios por ella, por mi hijo Deronte. Y a un Raymond que hablamos por teléfono, me dio mucho sentimiento hablar. Susana quería mucho a Raymond, lo consentía demasiado. Y gracias por ellos, gracias por mi familia. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. El inminente juicio al mundo. Hermano, en sentido moderno, ahora, la época que nos ha tocado vivir. Egipto es un símbolo del mundo. Yo lo he compartido con ustedes otras veces. Y es bueno que lo tengamos así marcado. Veremos hoy que sí, que Egipto oprimió al pueblo, pero no siempre la nación de Egipto fue así. Sirvió para distintos propósitos la nación de Egipto. Y Egipto era una de las grandes potencias del mundo antiguo. Egipto. Y es una sombra, porque así son los gobiernos del mundo. Parecen indestructibles, parece que nunca va a terminar su gobierno. Se ven como gigantes. Y con el tiempo Jehová de los ejércitos le demuestra que solamente son sombras, que son un soplido, son como la niebla que ahora está y ahorita se desvanece.
El único que permanece es Dios y su palabra. Bendito sea el Señor. Pero era una de las grandes potencias del mundo antiguo. Está ubicado aún al sur de la nación de Israel. Por eso con frecuencia Israel acudía a Egipto, hermanos. Y hasta donde mi información llega, el nombre de Egipto se menciona por primera vez en Génesis capítulo 12, versículo 10, en la Biblia, hasta donde tengo información. Dice que Abraham descendió a Egipto. Se desencadenó una gran hambre en el mundo y el patriarca Abraham descendió a Egipto. Yo anhelo, hermanos, que ustedes sepan manejar la tipología bíblica, los símbolos, los distintos sentidos que puede tener un término aquí, porque lo hemos compartido otras veces. Y yo me animo cuando lo veo a usted escribiendo, porque la memoria olvida. Y descendió Abraham a Egipto. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la palabra descendió tiene varias acepciones. Tiene varias. Tiene una que es geográfica, que es física. Descendió, caminó a una parte baja o bajó unos escalones. Descendió en sentido físico. La otra acepción es que descender espiritualmente. Dios no mandó a Abraham a ir a Egipto. Por tanto, él descendió espiritualmente. Amados, cuando Dios nos manda al sur y vamos al norte, estamos yendo en la dirección contraria a la que Dios nos mandó. O viceversa. Cuando Dios nos manda al sur y nos vamos al norte, estamos en problemas cuando pasa eso. O sea que el término descender ahí no está por capricho. Descendió, caminó, pero en sentido espiritual descendió. Cuando Dios nos da una señal para que caminemos por ella y nos vamos fuera de ahí, descendemos espiritualmente. Y las consecuencias se dejan sentir. El rey de allí quería tomar la esposa de Abraham, porque Abraham dijo que era su hermana. Es verdad que era su medio hermana. Pero sea su medio hermana o no, había una mentira en el fondo. Había una mentira. Estaba acobardado. Cuando escogemos la ruta que Dios nos trazó, el miedo, hermanos, el miedo nos arroba, nos hace temblar. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Maribel, somos capaces de desafiar lo que sea. Lo que sea. Decía el coro, y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán por su Santo Espíritu, dice el coro. Dos cosas se desprenden de esta acción del patriarca Abraham. Una buena y una mala. La mala es que desobedeció a Dios y él va a un lugar donde Dios no lo mandó. Le faltó fe. Y si hay alguien que podía decir que tenía un conocimiento de Jehová, ese se llama Abraham. El padre de la fe. No hay excusa. Y a nosotros mismos, hermanos, nos puede hablar la conciencia, nos puede hablar el corazón, nos puede hablar el espíritu, a nuestro espíritu, cuando estamos haciendo algo indebido ante el Señor. Entonces esa es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que Egipto todavía recibía personas extranjeras allí. No era hostil, no cerraba sus puertas a las personas que iban allí con necesidad. Esa es la parte buena. Pero las consecuencias de la acción de Abraham se hicieron sentir rápido. Lo que yo les mencioné del rey de Egipto, que quería tomar a su esposa porque creía que era hermana. Pero ¿qué pasó? Que de allí Abraham se tomó una esclava egipcia, Agar. Se la llevó. El pecado trae pecado. Se la llevó. Luego con el tiempo, Sara, que estaba pensando de manera carnal, no mirando a Jehová, se sintió triste porque no podía tener hijos. Y viene e induce a su esposo a acostarse con la esclava. Indebido de parte de ella.
descender. Abraham descendió. Y miren las consecuencias. Tocaron a Sara también. Porque no estaba pensando espiritualmente. Pero Abraham no está disculpado. Porque ¿con quién fue que Dios hizo su pacto? Fue con Abraham. Cuando Adán falló al principio. No nos volquemos mucho en Eva. ¿Con quién Dios hizo su pacto? Con Adán. Pacto adámico. Pacto abrámico. A fin de cuentas, Dios va a decir, fue contigo que yo hice mi pacto. Si Sara te indujo a acostarte con la esclava, tú debiste haber dicho, déjame consultar al Señor. A ver qué el Señor me dice. De ahí nace Ismael, que es la cabeza de los árabes. Y eso ha desencadenado un odio a través de los siglos. Siendo hermanos por padre, se han vivido matando por décadas. Y descendió Abraham a Egipto. Hermano, hay consecuencias cuando descendemos. Pero esa es la parte buena para ir rápido en esta historia. Egipto abrió sus puertas al extranjero. Egipto no era hostil a las personas en necesidad. Y si nos remontamos al capítulo 41 del mismo libro de Génesis, vemos a José, el líder de los sueños en el Antiguo Testamento. El líder en la interpretación de sueños. Él y Daniel son los líderes ahí. José llegó a ser el gobernador de Egipto. El segundo hombre más importante. Le pasó todo lo contrario que a Abraham. Porque José, de la cárcel, del encierro, dio un salto al palacio. Vale la pena serle fiel a Dios. José no le falló. Amados, cuando Dios ya determinó que tiene un palacio para nosotros, que tiene una enorme bendición para nuestras vidas, no hay cárcel que lo detenga. No hay prisión que nos pueda tener amarrados. Cuando ya Dios determinó, yo te voy a poner en el palacio. Pero mire qué contraste. Abraham desciende, pero José asciende. Vale la pena serle fiel al Señor. Entonces vemos a Egipto en un plano pacífico, en un plano promocional, en un plano de acogida. No vemos un Egipto hostil y rebelde. Inclusive Jesús, los padres llevaron a Jesús a Egipto. Eso lo había profetizado Oseas, capítulo 11, y lo repite Mateo. Y para que se cumpliera lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Y usted me dirá, pero pastor, usted me acaba de decir que Egipto es una figura, es un prototipo del mundo. ¿Y cómo usted me dice a mí que Dios llamó a su hijo a Egipto? De Egipto. Pero hermanos, usted ve Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor amaba a todas las naciones, a todas. Entonces no debe sorprendernos que Él le dijera a José y a María, tráigame el muchacho allá, llévenlo para Egipto, para allá. Porque del Señor es la tierra y su plenitud también. Entonces vemos a Egipto aquí como nación, como un refugio. No era hostil, bendito sea el Señor. Pero ya las cosas cambian en Éxodo capítulo 3. Ya en Éxodo 3, verso 7, con el llamamiento de Moisés, ese gran líder sobre el pueblo de Israel, ya las cosas cambiaron. El mismo Dios le dice a Moisés, mi pueblo sufre tremendamente. Mi pueblo sufre. He oído su clamor. He visto a sus extractores. He conocido su angustia, dice el Señor. Mi pueblo sufre en carne propia por la esclavitud a los que lo han sometido. Ahí está el llamamiento de Moisés envuelto. Y el plan de Dios para que fuera a libertar, para que él fuera el líder físico, visible de la liberación del pueblo de Israel. Entonces ya en este plano de Éxodo 3, entonces ya Egipto es enemigo del pueblo de Dios. El que explota al pueblo de Dios es enemigo de Dios, hermanos. El que oprime, el que le pone una zancadilla para que caiga al Hijo de Dios, que sepa que el problema lo va a tener con Dios. Por eso nosotros, hermanos, cuando venga el juicio de Dios, que Dios nos encuentre con corazones limpios, aprendamos a perdonar. Porque el Señor dice, mía es la venganza,
Yo pagaré el precio, o sea, la venganza no es de nosotros, la venganza es de Él. Yo pagaré el precio, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, dice el Señor. Y yo comentaba con Daisy, que me envió un mensaje a casa, haciéndome preguntas acerca de algunos aspectos de la Biblia. Hermano, yo floto en el aire cuando ustedes me llaman para algo. Y siempre les digo, si yo no tengo la información correcta, yo les digo a ustedes con sinceridad, miren hermano, yo no domino el tema. Denme un tiempito para investigarlo. Porque nadie se la sabe toda, hermano. Y ese pasaje donde dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Implícitamente no se refiere a la comida y al agua. Aunque están incluidos, si es necesario. Lo que el Señor está diciendo allí. Mira, si tu enemigo creyó que te hizo un mal a ti, y ahora viene a ti humillado, sírvele. Sírvele. No le niegues un servicio. Entonces aquí estamos hablando del inminente juicio de Dios para el mundo. Tenemos que sacar toda amargura y todo espíritu de venganza de nuestros corazones. Aún una manchita que haya en nuestros corazones, saquémosla en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús todo es posible. Entonces, hermano, ya en el punto de Éxodo, ya Egipto es enemigo del pueblo de Israel. El mundo allá afuera. Ese es el Egipto de hoy. Los egipcios son los que viven cómodos allí. Usted ve en ese mundo. Le han dado deliberadamente la espalda a Dios. No es que son ignorantes ni ciegos. Y Dios lo va a probar el día del juicio. Hay premeditación con el desprecio que el Egipto moderno, el mundo, le ha hecho a Dios, a nuestro Dios. Nos es muy fácil criticar a Israel porque no aceptaron al Mesías. Y Jesús lloró sobre una colina. Ay, tú no sabes, tú no conociste el día de tu visitación. Ahora viene un enemigo cruel que va a tirar a tus hijos en el piso y a tus mujeres la van a levantar con lanzas, aún con la criatura en el vientre. Jesucristo se lamentó porque Jesús veía el manto negro y oscuro que se avecinaba sobre Israel. Y esto se cumplió en el año 70 de la era cristiana. Hermanos, cuidemos nuestros corazones. Dejémosle la venganza al Señor. Cuando podamos, sirvamos al que nos ha hecho daño. Para algunos es fácil, para otros no. Pero hermano, lo más importante es ir donde el que todo lo puede. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, si yo me encierro en mí mismo y digo, no, yo no voy a perdonar, es que yo no puedo, y no busco los recursos que Dios me dio, entonces yo soy tan malo como la persona que me hizo mal. Hay que ir al Señor. Si es necesario decirle, Señor, me cuesta, ayúdame, porque fue muy fuerte lo que me hicieron. Y el Señor nos va a socorrer. Gloria al Señor, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero me llama la atención cómo Dios identifica a su pueblo sufriendo. Y eso fue consecuencia también. La esclavitud en Egipto, una parte de la Biblia dice 400 años, otro dice 430 años. A mí no me interesan mucho las cantidades ni las fechas. A mí lo que me interesa fue el acto que cometieron y sus consecuencias para que nosotros no las cometamos hoy en día. Para que no cometamos el mismo error. Pero para mí 400 o 430 años, a mí me dan lo mismo las cifras. Es el acto lo que me interesa y lo que nos interesa a nosotros. Israel fue desobediente al pueblo de Dios. También se fue por un rumbo que Dios no le había trazado. Y Dios desde Génesis ya, Abraham le había dicho, el pueblo va a ser llevado cautivo. Va a ser llevado cautivo. Bendito sea el Señor. Hermano, usted revisa esos 12 versículos ahí. Esos 12 versículos, que no vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos. Pero verbos poderosos ilustran el juicio de Dios ahí, en esos versos. Temblor, desfallecer, desvanecer, destruir, entristecer, confundir.
esos verbos ilustran la fuerza del juicio del Señor sobre la desobediencia. Desde luego, el juicio venía para Egipto, como hay un juicio para el Egipto moderno, que es la época que nos ha tocado vivir, y es el mundo ahí afuera, donde la palabra de Dios no es obedecida, ni es reverenciada. El mundo allá afuera. Y se van a lamentar, porque el juicio es inminente. El verso 3 destaca la profunda idolatría de Egipto. Hermano, el pecado, uno de los pecados que más Dios detesta. Dios no comulga con ningún pecado. Pero el de la idolatría y la soberbia, con eso es bueno no provocar al Señor Todopoderoso. Por eso nosotros adoramos al Dios invisible. Nosotros no adoramos imágenes. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Como cuidándonos, no se fijen en una imagen, no vean a Dios en el yeso, no vean a Dios en el hierro, no vean a Dios en una escultura de madera. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, hermano. Pero vea el verso 3 conmigo, léalo junto conmigo, para que usted vea la profundidad idólatra que tenía el pueblo o la nación de Egipto. Dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Desorientados, desesperados, buscando qué hacer, hermanos. Eso en una versión popular dice, voy a hacer que deliren. En una versión popular, ese verso 3, voy a hacer que deliren y que fracasen sus planes, dice el Señor. Entonces buscarán a sus dioses, a sus brujas, a sus adivinos, a los que consultan los muertos, y les preguntarán, ¿qué podemos hacer? Eso va a ser Egipto desorientado. Y eso va a ser el mundo cuando el juicio de Dios venga, porque ya no va a haber escapatoria ya. Ya no va a haber escapatoria, hermanos. Por eso nuestro empeño, llevar la gran comisión. Por eso la pasión de Zoraida con estas misiones. Porque, hermano, a través de una ropa llevamos el mensaje. A través de un dinero que usted aporta, le estamos hablando del amor de Dios a ellos también. En este viaje al que vamos a hablar del amor de Dios, que es el gran tema de todos los tiempos. El tema universal es el amor de Dios. Eso es lo más grande, porque aún a los pecadores Dios los ama. ¿Usted sabía eso? Entonces, hermano, el juicio que ya llegó para Egipto, como nación, como cultura, es el mismo juicio que está reservado para el Egipto moderno, ahí afuera, y para los egipcios, o sea, los que se deleitan en el mundo allá afuera, y ni por casualidad buscan del Señor. Y es que en el tiempo del profeta Isaías, no había otra nación que estuviera tan dominada por la superstición y la idolatría como la nación de Egipto. Simios, ranas, cocodrilos, solamente por mencionar algunos. Para ellos eran divinidades y lo adoraban. Adoraban la naturaleza. El río Nilo, que el Señor dice, lo voy a secar, era el sustento económico principal, era la arteria económica de Egipto. Y solamente el río Nilo tenía 3 dioses, uno nacional llamado Osiris y otros 2 dioses locales, o sea, de menor jerarquía. A uno le llaman el espíritu del Nilo, a otro le llaman el fluir del Nilo, el poder del fluir del Nilo. Oiga eso, solamente el río Nilo tenía 3 dioses, uno nacional y otros de categoría local. Mire cómo estaba Dios de enojado, hermano. Lo dice el Nuevo Testamento, adorarán las criaturas antes que al Creador. Hermano, en estos tiempos modernos se están adorando más las criaturas. Y las criaturas nos incluyen a nosotros también. Y a los animales también. La adoración que le debemos a Dios, se la estamos dando indebidamente a quienes no debemos.
Por eso el juicio de Dios va a caer sobre los hijos de desobediencia. Alabado sea el Señor. Voy rápido, hermano, voy rápido. El verso 4 también me interesa. Me interesa mucho el verso 4. Donde habla de un personaje. Habla de un Señor aquí. Que vendrá. ¡Wow! Y habla en singular allí. Habla en singular. Dice, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Oiga, un Señor duro y violento, hermanos queridos. Entonces, Egipto estaba ya en el vilo ya de recibir el juicio de Dios. Pero Israel también, la historia lo ha llevado de aquí para allá, por su desobediencia. El rey Nabucodonosor de Babilonia, que cariñosamente Maribel le dice Nabu, para aprenderse el nombre. Nabucodonosor, llevó cautivo al pueblo de Israel. Otro monarca que llevó al pueblo de Israel fue el rey de Asiria. Y los asirios eran especialmente crueles. Eran especialistas de la crueldad. Estaba Antíoco IV Epífanes también. O sea que el juicio cayó sobre Israel y sobre Egipto también. Ese Antíoco IV, sabiendo que los judíos en la mesa del sacrificio sacrificaban un cordero. Este animal, este monstruo, colgó una cerda preñada, sabiendo lo abominable que era eso para los judíos. Era un cordero limpio que sacrificaban, dedicándoselo a su Dios. Y viene ese animal, ese monstruo, y cuelga una cerda hembra, no sé si ese es el término. Y cuando la abren, dice la historia que en el templo santo del Señor, esa criatura y la sangre estaban ahí. Antíoco IV Epífanes. Ese no está en la Biblia, pero vivió en los tiempos de Daniel, hermanos queridos. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Juicio del Señor. Hablamos del Egipto del mundo, hermano. Pero no nos desvanezcamos nosotros. No pasemos la línea del Señor. No la pasemos. El mundo nunca nos va a invitar a nosotros con cara de amargura. A mí me gusta que Dore dice que el mundo y el pecado son dulces. ¿O usted cree que el mundo se le va a presentar a usted con amargura? Si el mundo nos invitara con amargura, nosotros dijéramos, espérate, estoy sobre alerta ya, estoy avisado, yo no voy a aceptar esto. El mundo se presenta dócil y dulce para nosotros. Lo amargo viene después. Lo amargo viene después, como le vino a Egipto y como le vino a Israel, hermanos, porque nosotros somos el Israel de hoy. Y yo veo, hermanos, tanta gente en la comunidad cristiana descendiendo como Abraham, descendiendo a Egipto, yéndose al mundo, dejando de confiar en Jehová de los ejércitos y confiar en el mundo. Hay un refrán que dice que Satanás le paga mal a los que bien le sirven. Satanás se muestra muy cooperador al principio, cuando usted se le rinde y lo adora, pero tarde o temprano va a jalar la soga y lo va a buscar a usted. Eso hace ese diablo mentiroso y destructor. Por tanto, hermanos queridos, seamos fieles sirviéndole al Señor, sirviéndole a Jehová de los ejércitos. Seámosle fieles, hermanos queridos. Entregaré a Egipto en manos de un señor duro, un rey violento. Ya Nabucodonosor lo fue, ya fue Antíoco Epífanes, ya fue el general Tito, el general romano Tito, en el año 70 de la era cristiana. Pero hermano, este grupo de reyes son como niños jugando en un jardín. Cuando venga el último hombre cruel, cuando venga el último hombre duro, llamado el anticristo, el último dictador mundial, la cabeza del imperio romano, el cuerno pequeño, el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vendrá con un poder tan avasallador que solamente el Señor con el espíritu de su boca lo va a destruir. ¿Saben que el espíritu en la boca del Señor es la palabra? El Señor es la palabra.
Esos niños, hermano, ese Antíoco Epífanes, que era un monstruo ese hombre encarnado, va a parecer un niño jugando en un jardín comparado con el anticristo. Porque la esclavitud que va a traer el anticristo y la opresión quizás comiencen allá en la tierra del pacto, porque hay una fijación con Israel. Allá está el reloj profético, pero no se crea que las consecuencias del anticristo van a ser regionales, van a ser para una nación o para dos. El tormento, la persecución, la matanza va a ser mundial. El juicio inminente del Señor. Hermano, yo le decía a Soraya que el Señor sabe por qué me pone mensajes así, porque no es de los mensajes preferidos míos. Pero ¿quién dice que yo voy a predicar lo que yo quiero predicar y lo que a mí me acomoda? Por algo el Señor lo puso en mi corazón, para que nosotros nos alentemos unos a otros y digamos: yo no voy a dejar al Señor. No importa que el mundo se caiga, se parta por la mitad, yo no voy a dejar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios ha prometido no solamente que el juicio no va a caer sobre nosotros, sino que Él siempre nos va a proteger. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Dios garantiza protección, bendición a nuestras vidas. Pero no hagamos como hizo Abraham. Le falló la fe porque hubo hambre. ¿Por qué no clamó a su Dios? ¿Por qué no le clamó a su Dios? Descendió a Egipto, descendió espiritualmente. Cuando descuidamos las cosas espirituales, hermanos, yo se lo he dicho repetidamente, no simplemente para vernos en la iglesia y saludarnos, es que nos ponemos anémicos, nos ponemos débiles, cuando ni siquiera nos congregamos, cuando no leemos la palabra. Nos vamos alejando poco a poco, créame. Las cosas no vienen de golpe, las cosas vienen poco a poco. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bestias humanas, hermano, cayeron sobre Egipto y cayó sobre Israel también. Daniel, voy rápido. Daniel capítulo 11, verso 36, da una descripción de lo que va a ser ese hombre, ese dictador mundial que ha de venir. Amén. Daniel 11:36 dice que se ensoberbecerá sobre todo Dios. Ese hombre se va a llenar de un orgullo, que él se va a creer más poderoso que todos los dioses. Y dice Daniel 11:36 que aún contra el Dios de los cielos hablará blasfemia. Dice más adelante que no hará caso del amor de las mujeres, que su obsesión van a ser las fortalezas, la sangre corriendo, las mujeres embarazadas, levantadas en el aire. Jesucristo se lo dijo a las mujeres cuando iba al Calvario. Había un grupo de mujeres llorando por él y Jesucristo se volteó. Porque yo le digo, hermano, no miremos a Jesucristo con compasión ni con pena. Veamos a Cristo como el gran triunfador, el gran conquistador. Le dijo él a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque llegarán días que le dirán a esa montaña: montaña, cáenos encima. Y no obedecerá. Sus mujeres serán matadas con la criatura en el vientre, dijo el Señor. Y eso se cumplió preliminarmente en el año 70. Pero hermano, eso no se parece en nada. No se ha visto toda la crueldad que va a venir. Entonces este hombre llamado Rey del Norte hablará todo lo que quiera, dice Daniel 11:36. Será orgulloso, que se creerá superior a todos los dioses. Y aún hablará blasfemia contra el Dios verdadero. Ese es el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, verso 7. El anticristo, el último dictador mundial. Hermanos, termino con esto. Permitamos que este mensaje tomémoslo como un recordatorio solemne para nuestras vidas, para la de ustedes y para la mía también. Para que estemos siempre bajo la benevolencia del Señor y no caigamos en sus juicios. Si Dios nos dice vete por el sur, vete por el sur. Si el Señor nos dice vete por el norte, vete por el norte. Le parezca al mundo o no le parezca.
Le parezca a tu familia y a tus familiares o no le parezca. Le parezca a la sociedad o no le parezca. Si Jehová lo dijo, si mi Dios lo dijo, yo transitaré por ahí. Amén. La obediencia es lo que lo garantiza todo. Y nunca va a ser sentido. Yo felicito a Ana, que ha sido fiel en la tribulación que ha vivido con Luis Mario. Ella ha sido fiel a su Señor. Hay gente que culpan a Dios por todo. No, tú eres el culpable. Y tú eres el culpable. Y yo estoy pasando por esto por ti. ¿Y por qué tú me pusiste en él? Reprochándole al Señor. Hermano, démosle gracias a Dios por todo siempre. Siempre. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Ana verá el amanecer en esa situación. Igualmente Maribel, igualmente Zoraida Valerio. Veremos la luz de la aurora brillar porque Dios lo prometió. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el juicio será grande y será inminente. Abracemos